El Este y su zona de influencia está viviendo un momento, superlativo en materia de la industria en construcción y el negocio inmobiliario, las dos patas de las principales actividades que tenemos en el departamento. Hace algunas semanas atrás dábamos los datos del registro de propiedad inmueble, donde solamente en agosto se habían inscrito 821 compromisos de compraventa, o sea, inmuebles que se compraron al contado, 821 solo en agosto. Aquí hay que sumarle otras 201 promesas, que son inmuebles a largo plazo. Bueno, son 1000 operaciones que intervinieron los escribanos y que fueron dados de alta por el registro de propiedad inmueble de nuestro departamento. Bien, pero ahora, en los últimos días, la plataforma Planorbe, ha hecho un relevamiento especial sobre todo el tema construcción, el tema inmobiliario, precios, es un informe muy completo. Estamos en contacto con Sancho Pardo Santayana, que es un referente, y te agradecemos, Sancho, por tu valioso tiempo y comentar contigo que nos describas un poquito lo que se encontraron ustedes hacer este relevamiento acá en Punta del Este y su zona de influencia. Marcelo, buenas tardes. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de compartir, en definitiva, información que entendemos que es relevante para todas aquellas personas que tienen actividad en el departamento y que, ni que hablar en la actividad económica, y que también, por otro lado, porque la gente que es turista y que disfruta de balneario y de toda la zona aledaña, ¿no? Así que te agradezco mucho la oportunidad. ¿Con qué se encontraron, Sancho? Mira, te comento lo siguiente. Nosotros, en realidad, la empresa nuestra es una empresa intermediaria inmobiliaria que nos especializamos en ofrecer y en comercializar apartamentos de obra nueva. Ajá. Hacer tanto en posto, en obra y a estrenar. Entonces, ¿por qué hago esta aclaración inicial? Por lo siguiente. Nosotros no es que hayamos hecho un reporte específico, un relevamiento, sino que eso es el material con el que nosotros trabajamos. Bien. Ya desde el año pasado que lanzamos nuestra actividad en Punta del Este, más allá de que yo hace 20 años que tengo actividad inmobiliaria en Punta del Este, pero con la empresa Planorbe, que trabajamos en Montevideo, empezamos en Punta del Este, y los 76 proyectos son los 76 proyectos que están activos con unidades disponibles en comercialización en este momento. Es como una foto, ¿no? Si nosotros sacamos la foto hoy, hay 76 proyectos activos. Y lo que es interesante realmente es que de estos 76 proyectos, te diría aproximadamente el 80% son proyectos que se lanzaron en venta en los últimos 5 años, ¿verdad? Entonces, eso significa, por lo que nosotros hemos visto, es que ha sido un empuje muy, muy grande post pandemia. O sea, el mercado de Punta del Este, por lo menos a nuestro entender, es un antes y un después de la pandemia. Y eso se palpa en el departamento, ¿no? Se palpa en todo, se palpa en lo que es la actividad que hay durante todo el año, en los fines de semana, y se palpa claramente en las nuevas propuestas en el sector inmobiliario de obra nueva, que es muy relevante y es muy variada además. ¿Puedes ir describiendo con qué tema de precios, qué tipo de calidad de construcción te encontraste con todos estos proyectos que estás describiendo tú? Mira, hay un espectro muy amplio, te diría, lo cual me parece que es lo interesante, porque hay propuestas para el sector el más premium, a tal punto de que hay propuestas que nunca existieron antes en el mercado de Punta del Este, en el sentido de la calidad, y también hay propuestas la mayoría obviamente está en el sector medio, pero también hay propuestas del sector más económico, con unidades más pequeñas y con tickets mucho más bajos. Uh-huh. Entonces ahí tenemos, tenemos alternativas desde proyectos que están sobre Rubel, cerca de Maldonado, que arrancan en los $2.500 el metro cuadrado, donde pueden haber unidades monoambiente, por ejemplo, hasta eso puede ser ya sea proyectos como Torres Cardinal, que es un proyecto interesante, o también Rubel Wave. Estoy dando algunos ejemplos generales. Uh-huh. Y en el otro extremo hay varios proyectos, entre los que me parece que sí o sí hay que destacar, que es Cipriani, que todo el mundo por supuesto está al tanto y conoce, o el proyecto de Rock de Echeverrito, que está
en la parada 33, ya en la curva al final de la Brava yendo hacia la Barra. Estos dos proyectos son proyectos que están en el entorno de los $10.000 el metro cuadrado, pero lo más interesante es que creo que son una muestra de hacia dónde está yendo Punta del Este. Punta del Este está entrando en un segmento premium que nunca antes hubo. A ver, hay un proyecto que fue el destacado en el sector premium, que fue Aqua, sobre la Brava, que es un proyecto que ya está terminado hace muchos años, pero ese proyecto fue pionero, claramente, ¿no? Sí, los manos famosos de 1.700 metros cuadrados con piscinas de 375 metros de superficie, ¿no? Muy fuerte eso, ¿no? Una propuesta, estamos hablando de $7 millones cada unidad, ¿no? Exactamente, sí, Marcelo, exactamente. Esa fue la propuesta de Aqua, y que bueno, fue muy exitosa y tiene un segmento, claro, a ver, son compradores, te diría, hay brasileños, hay americanos, europeos y argentinos, ¿no? Pero bueno, ese fue, te diría, quien rompió con este esquema o quien rompió con ese tope de calidad. También está Fendi, que es un proyecto que también fue pionero en ese sentido, ¿no? Muy diferente en sus características, pero sí en cuanto a sus calidades. Y ahora irrumpe el mercado Cipriani te diría con un nuevo techo, vuelve a quebrar varios escalones y está dirigido a un público extremadamente sofisticado internacional y regional, porque a ver, el mercado de Punta del Este siempre va a tener su pata firme en los argentinos, eso está claro, y lo que es interesante y que nosotros estamos viendo claramente es un crecimiento muy fuerte del mercado brasileño. O sea, para mí yo te diría que es de las novedades más interesantes de Punta del Este de los últimos años, y hay una clara diferencia, y yo creo que acá en el sector en el mercado brasileño hay dos tendencias distintas, y bueno, Marcelo, capaz que me estoy yendo un poco... No, está bien, no estás describiendo lo que está sucediendo, que, como decís vos, $10.000 el metro cuadrado, creo que ese techo nunca había sido alcanzado. De Colet creo que también andaba en los 7.000, 7.500, ¿no? Una cosa así, ¿no? Pero 10.000 no estamos, no hay muchos antecedentes en la materia, ¿no? No hay ninguno, ¿no? Exactamente, pero entonces ¿qué pasa? Están quebrando ese nuevo posicionamiento, y esto está de la mano de que Punta del Este está cada vez más posicionado a nivel internacional en todos lados y se está... a ver, esto no es una situación nueva para Punta del Este, y eso es a mí lo que me parece interesante, no es una novedad, es un incremento de lo que Punta del Este ya es. Lo que pasa que lo que es interesante es el mantenimiento de ese posicionamiento, porque se podía haber estancado, y sin embargo, en vez de estancarse, lo que ha logrado Punta del Este es afianzarse, y me parece que eso es lo relevante. Y estos promotores inmobiliarios de ese nivel, lo que han hecho es, han, por un lado, visualizado esa potencialidad, y a su vez están apostando a reforzarla, ¿no? Y a llevarla a otro nivel. Pero lo que te quería comentar de los brasileños, que me parece que para mí es de los fenómenos más interesantes, porque el segmento de brasileños tiene dos aspectos, ¿no? Por un lado, los brasileños como turistas, y después los brasileños como compradores o propietarios de inmuebles en Punta del Este. Y cuando digo Punta del Este, obviamente me refiero a Punta del Este extendido, ¿no? O sea, es Punta del Este, es Península, son Las Paradas, son Roosevelt, son La Barra, Manantiales, Solanas, Portezuelo, ¿no? Me refiero en un sentido amplio. José Ignacio es otro fenómeno distinto que me parece que requiere otra comprensión desde otro ángulo, porque eso es un fenómeno en sí mismo, ¿no? Bien distintivo y muy particular, y eso sí que es muy interesante. Pero si nos salimos de José Ignacio, porque quieras que no, igual José Ignacio está permanentemente como novedad, pero desde el punto de vista porcentual es un pequeñísimo porcentual del movimiento realmente inmobiliario del departamento, ¿no? Entonces te diría que no es relevante, es muy importante, pero no es que mueve la aguja completa del sector real estate, ¿ah? En ese sentido. Ahora, Sánchez, ahora mirando el informe de ustedes, ¿se puede discriminar cuánto de la obra nueva a estrenar en el segmento premium
es para consumidor final y cuánta para opción a renta? Bueno, mira, eso no se puede discriminar específicamente, pero sí te puedo decir que en general el sector premium raramente es para inversión. O sea, el sector premium es quien invierte en inmuebles de esos valores está invirtiendo para él mismo. O sea, como inversión en el sentido, por supuesto que esto siempre es inversión, porque las personas que invierten en este tipo de inmuebles son personas que tienen, este es su inmueble número por lo menos 4, 5, 6, capaz que 8, ¿no? No es el primer inmueble, o sea, tienen casas y apartamentos y propiedades en distintas partes del mundo, y esto es una colocación más, que en general es para el disfrute propio, también como inversión de diversificar, pero no es el inversor estricto en el sentido de aquel que compra un apartamento de 2 dormitorios en Roosevelt para alquilar, ¿tá? Es distinto, ¿no? El sector de inversor está más bien en el sector medio. En el sector superior, en general, siempre incluye un componente de uso y de disfrute propio. Pero no quiero dejar pasar esto de los brasileños, aunque sea brevemente, porque post pandemia se empezó a observar una cuestión bien interesante, y es que vos ibas los fines de semana a Punta del Este, los fines de semana ya desde agosto, y resulta que te encontrabas con brasileños, o sea, con un movimiento que antes no existía. Y una parte muy importante de ese movimiento eran los brasileños, y un brasileño del sector medio. O sea, el brasileño del sector alto es cliente de Punta del Este históricamente. El brasileño del sector medio es el que, a nuestro entender, por lo que hemos analizado, es el que ha crecido en los últimos años. Pero lo más relevante no es tanto en la parte turística, sino que es que se ha convertido en comprador. Entonces el brasileño venía, pero no compraba. Y ahora el brasileño viene y compra. Te los encontrás en los supermercados ya, ¿no? No, pero es impresionante. Pero lo realmente interesante es que hubo un clic ahí. El brasileño como inversor en el real estate. Entonces, ¿por qué a mí me parece que esto es tan importante? Porque el sector argentino, que por supuesto es el pilar de la economía del departamento, es el pilar de los proyectos inmobiliarios, tanto aquellos que los construyen, ¿no?, los promotores, como los compradores, pero de alguna forma es un mercado que está completamente maduro, es un mercado muy maduro, o sea, tiene muchos años de vínculo, de relación con Punta del Este. Sin embargo, el brasileño es un mercado nuevo, novedoso. Es un mercado que tiene aún un potencial para crecer muy grande. No tiene techo, o sea, y bueno, no sé si tiene techo, pero seguro que tiene para crecer mucho más que el argentino. Entonces, esto, si te lo tengo que poner en forma muy simple, yo creo que en el sector inmobiliario de la construcción de Punta del Este hay una oportunidad enorme para vender a brasileños. Y ahí hay un sector de crecimiento enorme, una oportunidad de crecimiento muy grande. Y los brasileños, obviamente, ¿quién es el mercado natural de Punta del Este? Es el del sur, ¿no? O sea, es el de Porto Alegre al sur, más allá de que San Pablo, por supuesto, también, y hay muchísima gente de gran poder adquisitivo que invierte en Punta del Este y va a Punta del Este. Pero si vamos a lo que, cuando muchas veces damos que mueve la aguja, es el sector medio, ¿no? Es el que realmente hace la diferencia en Punta del Este, ¿no? Es aquel que compra masivamente o que invierte en grandes, en cantidades, ¿no? El que hace que un apartamento se venda, un edificio se venda entero en Roosevelt. Bueno, ahí es donde está la oportunidad, por lo menos en nuestra experiencia, porque, fíjate, por X circunstancias, por lo menos el 50% de nuestros clientes son brasileños, pero eso tiene que ver con una estrategia personal. Esto no significa, o empresarial, no significa, por supuesto, que el 50% de los compradores en Punta del Este sean brasileños, pero sí, lo que es claro es que de nuestra experiencia vemos esa oportunidad, y es una oportunidad, a nuestro criterio, enorme para seguir también creciendo. Para Sí. gaullos de clase media o paulistas de clase media, ¿también los tenemos a tiro para eso? Pero me alegra me pregunte eso, porque eso es justamente lo que quiero transmitir. Ahí es donde está la oportunidad. Ese es el segmento que ha crecido, ¿tá? Ese segmento que antes no estaba en Punta del Este, ¿tá? Ese segmento que antes no invertía en un apartamento de $300.000, $400.000, ¿tá?
A ver, y cuando digo esto, por supuesto, no es que nunca ningún brasileño invirtió en Punta del Este, por supuesto que los hay. Acá lo relevante es los porcentajes, ¿ah? Cómo han incrementado porcentualmente de antes, de la cantidad de brasileños que venían. Ahora hay un porcentaje mucho más elevado que, además de venir y hacer turismo, invierte. Y hay una cosa y hay una cosa importante también, que algunas reformas tributarias de Lula nos favorecen mucho, salvo que de acá no hagamos lo mismo, ¿no? Y dejamos perder esa oportunidad, ¿no? Bueno, Marcelo, esa es por supuesto que siempre, tanto con Brasil como con Argentina, siempre tenemos los vaivenes legislativos e impositivos y de signo de los gobiernos que nos afectan, ¿no? Eso, evidentemente. Yo creo que lo que es interesante es de que Punta del Este, como producto y como destino, claramente sobrevive a todos estos los momentos que se supone que son malos y los que son buenos, y va a empujones, lógicamente, como todo desarrollo. Yo lo que creo es que ahora lo que estamos viendo es un nuevo empujón, ¿no? Es un nuevo empujón de inversión, ¿no? Que son los promotores que apuestan a desarrollar, a invertir en el departamento y a hacer productos interesantes, y hay un nuevo empujón de compradores y de inversores, en el sentido de la gente que compra lo que se está construyendo. Y esto es un nuevo, como toda ciudad que se va desarrollando. Digo, difícil que algo se desarrolle todo parejo, va como yo creo que a mí lo que me resulta interesante es que uno mira Punta del Este, en definitiva, a lo largo de su historia, se mantiene y sigue con extraordinaria vigencia. Parece que eso sería la magia de Punta del Este es inalterable con el paso de los tiempos, ¿no? Porque estamos hablando de segunda residencia, no estamos hablando de alguien que tiene la necesidad de comprarse una casa, ¿no? Estamos hablando de segunda residencia, y para utilizarla un mes al año, ¿no? Es una maravilla esto, ¿no? Es fantástico, pero ¿por qué se sigue manteniendo? A ver, a mí lo que me resulta interesante que siga manteniendo, también porque siguen apareciendo nuevas propuestas interesantes, ¿ah? Como estas que estamos hablando. Por poner otro ejemplo que particularmente me resulta muy interesante, que es el proyecto de SLS Residences. Sí. ¿Con qué están innovando? Están planteando un concepto que ya existe, por supuesto, en otros mercados, ni que hablar en Miami, que es el uso combinado de los edificios que tienen hotel y, le llaman residencias, que serían apartamentos. Entonces, donde hay determinados pisos, es el mismo caso de Cipriani también, pero donde hay determinados pisos que son destinados a hotel, y de ese piso para arriba son los apartamentos que están en venta. Entonces, la persona que invierte en ese apartamento recibe o disfruta de los servicios de la hotelería. Entonces, de alguna manera te genera un producto premium e ideal para las vacaciones, porque tenés muchas cosas resueltas y atractivas. Entonces, también están apareciendo estas propuestas que son, si bien a nivel internacional no es que sean tan novedosas, pero sí lo son a nivel de mercado, y eso significa que el mercado está como buscando o es receptivo a estas cosas. Y me parece que todas estas innovaciones, si se quiere, siguen haciendo que Punta del Este sea una plaza atractiva. Y por supuesto, ni que hablar que para que Punta del Este sea una plaza atractiva necesita el acompañamiento del gobierno departamental, y las mejoras, y la caminería, y los servicios, y la seguridad, y en fin, ¿no? Por supuesto que todo eso son elementos críticos que tienen que estar en buen lugar para que Punta del Este siga siendo atractivo, ¿no? Gracias, Sancho, por todo ese tiempo. Muchas gracias a ti, Marcelo, te mando un fuerte abrazo. Un abrazo. Era Sancho Pardo Santayana, referente de la plataforma Planorbe, que nos contaba todo este tema de lo que es el desembarco brasileño de clase media, ¿no? Tenemos una oportunidad, ya lo dijo, varios lo han dicho también. Seguimos con más información.